Shalom, shalom, que abuelos bendigan en el nombre de Yahshua. Hoy vamos a continuar con la segunda parte de Primera de Juan. En la primera parte lo que vimos fue que Juan se presentaba a sí mismo como un hombre que venía a anunciar la venida de Yahshua, del Mashiach. Y no solamente como un hombre común y corriente, sino como un profeta, una persona muy importante escogida por Yahweh antes de su nacimiento. Ahorita lo que estamos leyendo es lo que conocemos como el Evangelio según Juan, que es lo que escribió Juan de la venida del Mesías y de quién es el Mesías. Cuando leímos, bueno, cuando estudiamos la primera parte de este capítulo, vimos que Yahanan habla sobre el Mesías como un ser superior, como Yahweh mismo. Él lo describe así tal cual, que Yahweh y Yahshua son el mismo. Conversando con unos hermanos, me dijeron que uno tiene que tener mucho cuidado a la forma de expresión, porque esa expresión puede confundir a las personas. Un ejemplo, yo digo Yahweh y Yahshua son el mismo, pero al decir Yahweh y Yahshua es como si estuviese señalando a dos personas en dos sitios distintos. Ellos lo explican de una forma diferente y se los voy a explicar igual. Yahweh y lo que conocemos como Yahshua son lo mismo, yo siempre se los he dicho, pero no hay que señalarlo o verlo como si fuesen dos personas en dos lugares distintos, sino simplemente explicar que lo que vemos como Yahshua, la persona que caminó sobre la tierra, es parte de la esencia de Yahweh, llamémosle como si fuese una gota de agua de un océano muy grande. Y esa gota fue la que habitó en la tierra, pero sigue siendo obviamente Yahweh, porque era Yahweh el que estaba ahí. Y Yahshua mismo lo dice varias veces. Lo que le preguntan a Yahanan en el capítulo anterior, antes de que termináramos, es quién es él. Entonces leamos quién es Yahanan. En el 22 dice así, le dijeron, pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron, ¿qué dices de ti mismo? Esto ya lo habíamos leído, pero leámoslo de nuevo. Quienes le están preguntando son los Kohanim que fueron enviados para saber si él era el Mashiach. Estaban esperando a que Yahanan respondiese, ya que Yahanan estaba bautizando a personas en agua y lo estaban viendo que tenía mucho poder, mucha importancia en el pueblo. Todas las personas iban a él. Yahshua todavía no había tomado su papel en este momento, mientras Yahanan está escribiendo este rollo. Ahora vamos a leer el 23. Dijo Aní, yo soy la voz que clama en el desierto, como dijo el Naví Yesayahu. Bueno, eso ya lo leímos y lo explicamos detalladamente, entonces no lo vamos a leer de nuevo. Pero sí es una profecía de que iba a venir primero Eliseo a dar testimonio de Yahshua. Y eso lo explico en el estudio anterior, al final, ahí lo pueden ver. Entonces continuamos leyendo el 24. Dice, y los que habían sido enviados eran de los perushim, que son los fariseos, y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues haces tevilá en Mayín si tú no eres el Mashiach, ni el Eliyahu, ni el Naví? El Naví no es cualquier Naví, no es cualquier profeta, era un Naví especial haciendo referencia al Mesías, o a un Naví similar a Moisés, que iba a guiar al pueblo, que eso es el Mesías tal cual. Eso lo expliqué también en el capítulo anterior y leímos la profecía en donde aparece y demás. Bueno, sigamos leyendo. El 26 dice, Yahanán le respondió diciendo, yo hago tevilá en Mayín, yo hago bautizo en agua, leámoslo así para que se entienda. Mas en medio de vosotros está uno quien vosotros no conocéis. Yahshua ya andaba entre ellos y imagino que tal vez ya había hecho milagros, sí. O sea, se conoce que ya había hecho milagros antes de lo que va a suceder ahorita más adelante. Pero después del bautizo de Yahshua, Yahshua lo que va a hacer es bautizar a las personas en el Ruach HaKodesh. Aclaro una cosa que había dicho en otros videos ya. El Ruach HaKodesh no es algo nuevo. El Ruach HaKodesh habitó en los profetas, habitó en Adán y Eva, llamémosle. Habita, a mi parecer, a mi punto de vista, en toda criatura viva, sea un animal, sea una planta, porque el Ruach es vida, y sin el Ruach no hay vida. Ahora, una porción mayor del Ruach hace la diferencia entre un profeta
y una persona que está viva pero que no quiere nada de Yahweh. Todos tienen del Ruach, pero el Ruach HaKodesh en su gran esencia o en una porción más grande es lo que tienen los apóstoles y lo que tienen los profetas para poder hablar la palabra de Yahweh. Lo explico yo de esta forma y lo veo de esta manera. Lo que se nos está explicando es que Yahshua va a bautizar a las personas en el Ruach HaKodesh. Este bautizo va a cambiar el alma de las personas, claro está, no de todo mundo. O sea, no son todas las personas que tienen esa porción del Ruach HaKodesh, llamémosle como profética, o que tenga ese compromiso de buscar de Yahweh. Vea que las personas que estudian la Biblia, llamémosle cualquier religión cristiana que usted quiera, no entiende las escrituras y no la entienden porque no tienen esa porción del Ruach HaKodesh. ¿Tendrán el Ruach HaKodesh? Sí. ¿Tienen misericordia en sus corazones? Sí. ¿Hacen cosas buenas? Sí, hacen cosas buenas, hasta cierto punto, porque el resto del tiempo rechazan muchas de las cosas que están en la Torá. Un ejemplo, una persona que diga que Yahshua no es el Mashiach, eso es una persona que no tiene el Ruach HaKodesh en esa porción que les estoy diciendo yo a ustedes de profecía. Un judío ortodoxo que diga que Yahshua no es el Mashiach no entiende las escrituras, no entiende la Torá, hablará hebreo, podrá leer el hebreo hasta al revés y de cabeza, pero esta persona que vivió en Israel o vive en Israel y tiene un conocimiento de las escrituras que para muchos es muy grande y no entiende que Yahshua es el Mashiach, no tiene el Ruach HaKodesh. Esa persona no sirve para enseñar. Ahora, dentro del cristianismo, una persona que diga mi religión es la correcta no tiene el Ruach HaKodesh, porque las religiones en la Biblia no existen. Yahweh viene por las ovejas perdidas de la casa de Israel. En Apocalipsis 21 y 22, de nuevo, se los digo, ahí es cuando Yahweh demuestra cuál es su plan desde el puro principio. Su plan es juntar a Israel, ahí lo podemos leer. Baja la Nueva Jerusalén, las 12 puertas, las personas van a ir a las fiestas de Yahweh que no se abolieron, las personas van a hacer el Shabbat porque ahí aparece el Shabbat también y toda la Torah, Yahweh mismo dice que la va a poner en el corazón de las personas, entonces no se abolió la Torah. Entonces de nuevo, una persona que diga se abolió la ley es una persona que no tiene el Ruach HaKodesh. Y aunque tenga compasión y haga cosas buenas, tiene algo del Ruach HaKodesh, pero no lo tiene, es decir, en su esencia. Yahshua va a venir a bautizar a las personas que quieren de Yahweh con el Ruach HaKodesh para que lo tengan, el que quiere que lo tenga. Y de nuevo, esa es mi forma de percibir lo que estoy leyendo. Yo no soy la última palabra. Las personas tienen que estudiar, tienen que leer, pidan a Yahweh en oración. Está bien esto que me están diciendo, ayúdame a entender. Eso es muy importante también. En el 26 dice, Yahanán le respondió diciendo, yo hago tevilá en Mayín, yo hago bautizo en agua, mas en medio de vosotros hay uno quien vosotros no conocéis. Estos judíos ortodoxos no conocían a Yahshua y cuando lo conocieron no lo entendieron, no sabían que tenían a Yahweh enfrente. Dice el 27, este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Que Yahanan dice, este viene después de mí, pero es antes que mí. Es antes que mí porque existía antes de que yo existiera. Eso es lo que se refiere. Y viene después de mí porque él vino primero, Yahanán, a anunciar que iba a venir el Mesías. Y cuando vino el Mesías, entonces ya ahora sí, Yahanán menguó, llamémoslo así, se apartó Yahanán y le dio papel protagónico a Yahshua. El 28 dice así, estas cosas sucedieron en Bet Haniyah, al otro lado del Jardín, donde Yahanán estaba haciendo tevilá en Mayín, ok, él estaba en el Jardín, en el río Jardín, haciendo bautizo, llamémosle, ahí las personas se reunían alrededor de Yahanán. El siguiente día vio Yahanán a Yahshua, que venía a él, y dijo, he aquí el Cordero de Yahweh, que quita los pecados del mundo. Ya el que no sabe, que no se acuerda, el cordero que se sacrificaba en Pesach o que se sacrificaba en, bueno, ahí se sacrificaba un macho cabrío, en Yom Kippur, eso tiene un simbolismo que tiene que ver con la venida de Yahshua. O sea, ese cordero para perdón de pecados que se sacrificaba antes,
es una alegoría de lo que iba a suceder más adelante. Moisés y de ahí en adelante sacrificaban el cordero y no sabían que representaba al Mesías. Después vino el Mesías y murió como está profetizado, que hay varias profecías que dicen que el Mesías iba a morir. Ahí les dejo un video que habla al respecto. Leamos un texto paralelo que es Génesis 22, versículo 8. En el 8 dice así: Abraham respondió: Elohim se proveerá a sí mismo el cordero para la ofrenda quemada, hijo mío. Y los dos seguían juntos. ¿Qué pasa aquí? Aquí es cuando Yahweh pone a prueba a Abraham y le dice: sacrifique a su hijo Isaac. Entonces Abraham sube al monte y al subir a este monte es el monte Moriah, es el mismo monte que más tarde se va a convertir en el lugar donde se construya el templo. Él va a sacrificar a su hijo, pero en el momento en que lo va a sacrificar, Yahweh le dice que se espere. Antes de eso, Isaac pregunta: ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Porque estaban ellos dos. Pero Abraham le responde que Yahweh mismo se va a proveer a sí mismo un cordero. Entonces Yahweh se proveyó a sí mismo un sacrificio perfecto, que es el Mesías, que es él mismo, ¿verdad? Es una parte de él que se hizo carne y murió. Y sí era ser humano, en parte era ser humano Yahshua, porque murió, o sea, y nació de una mujer. Entonces tenemos que decir que sí, que en parte era ser humano, pero en su otra parte más importante era Yahweh. En Éxodo 12 vamos a leer lo que es el sacrificio del cordero, que tiene que ver con la fiesta de Pesa, que tiene que ver con la venida de Yahshua y con la muerte de él en la cruz. Dice así: tu animal tiene que ser sin defecto. Yahshua era sin defecto. Ellos tenían que escoger un animal sin defecto, o sea, un cordero sin defecto. El Mesías representa este cordero sin defecto, y es sin defecto porque es Yahweh mismo. Porque ¿quién más puede ser perfecto más que el mismo Dios, como dice la gente? Entonces aquí por eso Yahweh pide un animal sin defecto. Dice: macho de su primer año. Yahshua vino como varón. Entonces aquí vemos otra cosa que se cumple dentro de la alegoría. Dice: y lo puedes escoger de entre cualquiera de los dos, cordero o de los carneros. Ok, un cordero o un carnero, que era lo que estaba comentándoles ahora, que el cordero o el carnero representa la muerte, representa a Yahshua como un siervo sufriente. Después Yahshua ya no va a venir así. Sepan que en Apocalipsis Yahshua ya viene a hacer la guerra y a destruir a las personas que no quisieron sus mandamientos. Ahora en el 6 dice: lo apartarás hasta el día 14 de este mes. Entonces toda la multitud de la asamblea de los hijos de Israel lo matará entre los anocheceres. De tarde a tarde se comerá la Pesach, que es lo que tradujeron como Pascua, mal traducido, así no se dice. Pesach significa saltar, porque Yahweh saltó sobre la casa de los israelitas y atacó a la casa de los egipcios en Egipto, porque esta fiesta comienza desde ahí, desde que ellos salieron de Egipto. Y después podemos continuar leyendo que comían panes sin levadura, que la levadura tiene una representación con la mala enseñanza o el pecado de los fariseos, porque Yahshua le dice a los fariseos: no coman de la levadura, perdón, le dice a sus discípulos: no coman de la levadura de los fariseos, hablando de la mala enseñanza que daban ellos y el pecado que llevaban ellos dentro también. Continuemos con el 30, dice así: este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un Ish, viene un hombre, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, que era lo mismo que estábamos hablando, y que primero es Yahshua, porque Yahshua es Yahweh, y después viene Yahanan, ¿verdad? Entonces existió Yahshua siempre, desde la creación del mundo, como leímos en el estudio anterior. Entonces dice el 31: y yo no le conocía más para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo haciendo Tevilá en Mayín. ¿Para qué sirve la Tevilá en Mayín? ¿Para qué sirve lo que llaman como bautismo? Este bautismo tiene un simbolismo. Cuando las personas se sumergen, renuncian a pecar. No solamente se limpian de sus crímenes, de sus pecados, sino que renuncian a pecar. Una persona que se mete, hablemos de nuevo a una iglesia cristiana, se va a una iglesia cristiana, se mete, se hace un chapuzón ahí, ojalá una piscina de hule o lo que sea,
que eso es lo de menos, pero lo importante es dejar de pecar, claro está. Pero se mete ahí en la piscina de hule y sale y sigue pecando, esa persona no hizo nada. Se tiró un chapuzón, se refrescó, todo muy bien, pero no hizo nada. El simbolismo aquí era arrepentirse. Yahanán no los invitaba a mojarse, no los invitaba a meterse en el agua. Yahanán primero les hablaba de lo que era pecar. Ellos renunciaban, venían a Yahanán y se sumergían. Aquí no dice que Yahanán los agarraba y los sumergía a él, no. No dice que los sujetara de la espalda, no. Simplemente Yahanán, probablemente, no sabemos, la persona se sumergía por sí misma y salía. Y Yahanan tal vez estaba a la orilla del río dando un discurso, orando, etcétera, pero no era algo que se hace como lo hacen hoy en día, que agarran a la persona y la sumergen, ¿me entiende? O la tiran para atrás, la echan para atrás. Es una costumbre que no me parece algo malo, pero no es algo necesario tampoco. Y se los comento solo como por comentárselos. No se nos especifica cómo era que lo hacían, ni qué texto leían. Porque hoy en día usted le pregunta a un judío, bueno, un judío no, un judío mesiánico, llamemos, porque el ortodoxo no hace esto, un judío mesiánico y le va a decir, tiene que leer tales salmos. No, eso no existe. A huevo tiene que leer tales salmos y tiene que hacer tales cosas. No, eso no existe. O sea, leamos el texto y veamos el contexto, nada más. Yahanan dice que se meta en el agua y obviamente que renuncien de los pecados y así van a ser limpios, ¿verdad? Porque ese era el simbolismo. Ellos estaban limpiando para la venida del Mesías, que el Mesías ya estaba ahí, ya estaba en la tierra en este momento y ellos estaban purificándose para recibirlo, en pocas palabras. Y venía mucha gente. Dice que venía muchísima gente de todo Israel a Yahanán. Tan popular era que los fariseos se vieron obligados a ir a preguntarle si él era el Mesías, o si él era el Naví que estaban esperando, el profeta, o si él era el Eliyahu. Y él contestó que no a todo. Sí era un profeta, pero no era el profeta, como explicamos en el estudio anterior. Ahora el 31 dice, y yo no le conocía más para que fuese manifestado a Israel, por eso vine yo haciéndote Bilán Mayín. 32. También dijo Yahanan, también dio Yahanán Edut, dio testimonio diciendo, vi a la Ruach HaKodesh que descendía desde los Shamayín como Yoná y permaneció sobre él. Ok, Yahanán está diciendo, yo soy testigo, estoy dando testimonio de que yo vi la Ruach HaKodesh que descendía como paloma. No que la Ruach HaKodesh es una paloma. Ojo, sepan leer, o sea, suena feo, pero sepan leer. Porque hoy en día dibujan al Espíritu Santo como una paloma. Y no, el Espíritu Santo no es una paloma. Dice que descendió como paloma, pero no que es una paloma. O sea, mucho cuidado con eso. El Ruach HaKodesh en hebreo, bueno, desde el hebreo al español podemos traducirlo como soplo del Altísimo. Ese soplo fue el que sopló en Adán, como les he dicho yo en otros estudios, y se convirtió en un alma viviente, dice así. También fue lo mismo que sopló en el mar muerto, y se abrió el mar muerto y Israel pasó. Y también ha soplado como viento solano, que le llaman en la Biblia, y manda una plaga después de un viento solano, o manda, qué sé yo, que no llueva, o algo como algo desértico, como una maldición, llamémosle a la tierra, como un castigo tal cual. Entonces aparece varias veces el Ruach HaKodesh, pero no es una paloma, no tiene forma paloma, no es un ser como decir un fantasma, imaginemos un fantasma que es muy santo, que es un espíritu que es santo, no. Es Ruach HaKodesh, soplo del Altísimo, y proviene de Yahweh, pero no es un ser por aparte, que es algo que algunas personas no han llegado a comprender. Y aquí dice que descendió como paloma, pero no es una paloma. ¿Y cómo desciende una paloma? No sé. O sea, no sé a qué se refiere. Puede que se refiera a que descendió con gracia o con paz, porque las palomas usualmente son blancas y el blanco representa paz en la Biblia, representa pureza también. Entonces puede que tenga un simbolismo por ahí, pero se me escapa el dato, ¿no? Francamente no sé. O sea, hay cosas que uno no sabe y es mejor, puede dar su opinión, pero no afirmarlo tal cual como es. El 33 dice, y yo no le conocía, pero el que me envió a hacer Tevilá en Mayín, el que lo envió a él fue Yahweh, el que me envió a hacer Tevilá en Mayín, aquel que me dijo, sobre quien veas descender a la Ruach HaKodesh y que permanece sobre él, ese es el que sumerge
en la Ruach HaKodesh. O sea, este es el que va a sumergir a las personas en el Espíritu Santo. Vamos con el 34, dice, y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Ben Ha Yahweh, el hijo de Yahweh. Cuando dice el hijo de Yahweh, habla de la descendencia de David, de la profecía de que iba a haber un rey que iba a reinar por siempre. Vean, esa profecía está en 2 de Samuel, capítulo 7, 14. Ahora, y habrá personas que digan, no, esta profecía habla sobre el hijo de David, que se llama Salomón, y que Yahweh lo iba a poner en el trono. Sí y no. Vamos a leer que esta profecía habla de una persona que va a ser llamada hijo de Yahweh. Y Salomón no se podía llamar así hijo de Yahweh. Y tras de eso que su trono iba a ser para siempre. Entonces es una profecía como doble. Se puede decir que es para Salomón, sí, es verdad, pero que es para la descendencia de David y de la descendencia de Salomón, porque Salomón es hijo de David, claro está. Entonces, para la descendencia futura, se está hablando del Mesías, que es el Ben David también, que es el hijo de David, que son profecías que se conectan perfectamente. Vamos a leerlo, dice, yo seré un padre para él y él será un hijo para mí. Si él cometiese transgresión, yo lo castigaré con vara de hombres y con los azotes de los hijos de hombres. No obstante, mi misericordia no lo dejará, como la quité de aquellos que removí de delante de mí, de mi presencia. Esto está hablando a Salomón, que si Salomón se desvía, que lo va a azotar con vara de hombres, dice así tal cual, o sea, le va a mandar un ejército, en pocas palabras, pero dice que su misericordia no se va a quitar de ahí, pero sí, siento que está hablando de Salomón, ahora vea lo que dice el 16, así que sí, así que su casa será segura y su reino para siempre delante de mí. El reino para siempre delante de Yahweh no puede ser de Salomón porque Salomón no iba a vivir por siempre. Y después dice, su trono será estable para siempre. De nuevo, ¿ven? Entonces es como una profecía doble. Y es una profecía mesiánica en el 16 y me atrevo a decir que en el 14 y el 15 no. Parece como que le está hablando a Salomón. Porque dice, si él comete transgresión, Yahshua no iba a cometer transgresión, es Yahweh mismo. Dice, yo lo castigaré con vara de hombres. ¿Qué necesidad hay de eso? Si Yahweh y Yahshua son el mismo, no va a cometer transgresión, no va a transgredir la Torah. Entonces aquí le está hablando a Salomón, pero en el 16 es para Yahweh mismo, o sea, para Yahshua, para la parte de su esencia que iba a habitar entre los hombres. Vamos a ver el 35. El siguiente día, otra vez, estaba Yahanán y dos de sus talmidín, o sea, tres testigos tenemos aquí. Estaba Yahanán y dos de sus talmidín, dos de sus discípulos. Recuerden que para un ejemplo, para acusar a una persona o para dar testimonio de que una persona también es inocente, tiene que tener testigos. Esto según la Torá, para que el testimonio sea válido. Ahora, aquí tenemos a tres personas. Y dice en el 36, y mirando a Yahshua que andaba por allí, dijo, Jine She Ha Yahweh. Este es el Cordero de Yahweh. Dice, le oyeron hablar los dos talmidín y siguieron a Yahshua. O sea, los talmidín de Yahanán hicieron lo correcto, que fue dejar a Yahanán. Yahanán era el maestro de ellos, pero él les había advertido y les había dicho que había alguien más grande que él. Y cuando lo vieran, lo más correcto era seguirlo. Y eso fue lo que hicieron ellos. Empezaron a seguir a Yahshua. Dice el 38. Y volviéndose Yahshua y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Moré, maestro, ¿dónde moras? Están preguntando, ¿dónde vives? Ellos probablemente lo que quieren es como seguirlo, simplemente, o sea, habitar con él, en pocas palabras. Y dice el 39, les dijo, venid y ved. Fueron y vieron donde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora décima. La hora décima son las 4 p.m., aquí entre paréntesis nos lo explican también. Andrai, hermano de Shimón Kefa, era uno de los dos que había oído a Yahanán y había seguido a Yahshua. Ok, tenemos que uno de los dos discípulos que estaban con Yahanán y había escuchado lo que había dicho Yahanán, que he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, lo que hizo fue seguirlo, seguir a Yahshua. Y este Andrai más tarde se convierte en uno de los apóstoles de los 12.
Este Andrai tiene un hermano que se llama Shimón, y Shimón Kefa, que ese es Simón Pedro, y fue y le dijo a Pedro que conocían a Yahshua, ¿verdad? Que siguieran a Yahshua, tal cual. Entonces el 41 dice así, este halló primero a su hermano Shimón, o sea, lo que hizo fue buscar a su hermano Pedro y fue y le dijo sobre este asunto, realmente se llama Shimón. Pedro o Kefa aparentemente es un apodo que se lo pone Yahshua, haciendo referencia a que Yahshua es la roca y él es la piedra, o sea, una piedra pequeñita, como diciendo, yo soy la roca grande y usted es una piedra pequeñita, ¿verdad? Pero una piedra que tiene un valor también, que es parte de algo, como decir, una piedra pequeña del templo de Yahweh, veámoslo así, Yahshua es el templo. Y él es una piedra que está ahí en el templo, ¿verdad? O sea, es una piedra pequeña. Se puede ver desde ese punto de vista para que se entienda. De nuevo el 41. Este halló primero a su hermano Shimón y le dijo, hemos hallado a Mashiach, así tal cual, al ungido, al que estaban esperando. Dice 42. 42. Y le trajo a Yahshua, y mirándole Yahshua dijo, tú eres Shimón, hijo de Jonaj, tú serás llamado Kefa. ¿Ve? Es un apodo. O sea, desde aquí, desde este punto de vista, estamos viendo que Yahshua le está poniendo un apodo, le está poniendo piedra, así tal cual, o piedra pequeña, veámoslo desde ese punto de vista. En el 43, el siguiente día quiso Yahshua ir a Galilea, y halló a Filipos y le dijo, sígueme. El 44. Y Filipos era de Bethsaida, Bet-Sandai, que eso es una ciudad. La ciudad de Andrai y de Kefa, o sea, eran, como decirlo así, como vecinos o tal vez conocidos. Dice el 45, Filipos halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moshe en el Sefer Torah. Hemos hallado a esa persona, a ese Mesías, del cual Moisés había profetizado la Torah, en el rollo de la Torah, Sefer Torah. Así como los Neví, así como los profetas habían profetizado la venida del Mashiach. Dice a Yahshua ben Yosef de Nazaret. Ok, este Yahshua ben Yosef es el que estamos esperando, les está diciendo. Este es el que está profetizado de que iba a ser el Mesías. 46. Natanael le dijo, de Nazaret puede salir algo bueno. Le dijo Filipos, ven y ve. Ok, Nazaret parece ser un lugar como de poca monta, digamos, o sea, como un lugar donde no hay, como un barrio feo, llamémoslo así tal cual, al menos en aquel entonces. Nazaret significa como retoño o injerto que aparece en los árboles de oliva. Los árboles de oliva, los que dan la aceituna, el aceite de oliva, que se utiliza para el templo y para comer también, para ungir a un rey con aceite de oliva. Se unge a un rey, se unge al Mashiach, tal cual como está. Es como se llama esa ciudad, se llama Nazaret. Pero Nazaret es un retoño que nace del árbol, pero nace de una forma natural. O sea, eso sucede cuando el árbol de oliva se muere. El árbol se va como inclinando y se va muriendo y de un costado de él le sale otra rama nueva. Eso es un injerto pero natural. Están los injertos que no son naturales y que a mi parecer no son bien vistos, porque eso es como modificar lo que Yahweh ha hecho. Ahora, en el Tanakh no dice exactamente como que el injerto esté prohibido, que esté prohibido por la Torah, pero como que sí se insinúa en varios textos. Desgracia, así es. Un ejemplo, una naranja mandarina es un fruto injertado, es una mezcla entre un palo de naranja y un palo de mandarina. Usualmente cortan un palo de naranja, llamémosle, y toman una rama pequeñita de un palo de mandarina y la meten ahí y la amarran duro. Y ahí van a hacer un fruto nuevo. De esas ramas nuevas, ellos las siembran y sacan frutos que se puede decir que es como alterar la genética de las frutas. Eso sí, aclaro, a mi parecer, a mi punto de vista, tal vez no es tan correcto, pero no está especificado. El judaísmo ortodoxo dice que es prohibido el injerto. Y hay un texto en Romanos donde se nos dice que nosotros somos injertados en el olivo, que el olivo representa a Israel.
Entonces hay personas que dicen, Yahshua no es acepto, según ellos, los judíos ortodoxos, porque es un injerto y los injertos no son permitidos. Pero se les olvida que el injerto natural, de los injertos naturales sí existen. También hay técnicas de cultivo que aparecen en la Biblia misma que se le conoce como mugrones. Un mugrón es cuando usted agarra una rama de un árbol, la jala con muchísima fuerza, o sea, necesita varias personas y mucha fuerza, y la sumerge en la tierra totalmente, bien sumergida, bien apretada, bien duro, y la deja crecer ahí. Ella van a ser un árbol nuevo de esa misma rama y eso va a dar fruto. Y eso se le conoce como mugrones y Yahweh no habla mal de eso, porque es más, varias veces se menciona en la Biblia los mugrones. Entonces eso es algo muy similar a un injerto natural, a diferencia del injerto que les expliqué hace un rato, que eso es como modificar la creación de Yahweh, o así lo veo yo, o sea, no está escrito, no estoy diciendo que la Torah dice que no modifiquen mis frutas, no, simplemente dicen no hagan injertos, no mezclen lino con lana, no sé por qué, pero eso está prohibido, mezclar así como lino con lana, hacer ropas con esos dos materiales debe tener un simbolismo que igual no entiendo, pero algo hay ahí que a bueno le agrada, entonces uno tiene que tener cuidado también hasta la hora de vestir. Es más, de mi parte hay muchas cosas que yo no me pongo. Si una camisa dice Nike, que Nike significa la diosa de la victoria grecorromana, yo no me lo pongo. No me lo pongo porque es el nombre de un dios pagano. ¿Qué se puede hacer? Bueno, si usted tiene la posibilidad de arrancarle la N, arránquesela por si casualidad tiene unas tenis o algo. Quítele una letra para que no diga eso, pienso yo. Que es importante porque así también uno no anda anunciando como cosas o no se anda maldiciendo con cosas que no debería tener uno. Tiene que cuidarse uno en todo, no solo en lo que come, sino también en lo que habla y también en lo que viste. Y intentar ser perfecto, perfecto, como dicen todos, solo Dios, lo dicen así tal cual. Pero hay que intentar ser perfectos para Yahweh, porque Yahweh dice, sean perfectos porque yo soy perfecto. Entonces sí nos lo pide, seamos perfectos, seamos puristas en lo que hacemos y creamos que a Yahweh le agrada lo que nosotros estamos haciendo. Entonces esforcémonos. Ahora dice en el 46, Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Filipos, ven y ve, o sea, venga a ver a Yahshua, le está diciendo. Cuando Yahshua vio a Natanael que se le acercaba, dijo él, he aquí un verdadero Ben Israel en quien no hay engaño. O sea, Yahshua está hablando muy bien de este Natanael porque él conoce el corazón de Natanael. Como les he dicho antes, todos los nombres tienen un significado y tienen un propósito. Si uno busca la etimología del nombre Natanael, ese el del final significa Elohim, lo que tradujeron como Dios, pero no se dice Dios. Dios viene de la palabra Zeus. Deus, Teus, Zeus, Dios. Ateus, sin Zeus, sin Dios, de donde viene la filosofía atea de Grecia. Entonces, uno no debería decir Dios. Yo a veces lo digo para que la gente entienda, pero no debería decir Dios, debe decir las cosas como son. Natanael significa regalo de Elohim, pero aquí le ponen regalo de Dios. ¿A dónde está la palabra Dios en Natanael? O sea, debería decir Natana Dios o Natanadí o Natanadeus, aunque sea, como en el nombre Diodoro, don de Deus. Ve, ahí sí está el Dio, de Dios, Diodoro. ¿Ve? Pero en estos nombres hebreos no, y esto nos dice mucho. Natanael, Daniel, no, juez de Elohim. Gabriel, mensajero de Elohim. Micael, quien como Elohim. Ve, ahí está el Elohim. Emanuel, em, em, Elohim entre nosotros. Elisheva, otro nombre que viene Eli al principio. ¿Ve? Entonces uno va a entender mejor las cosas si se apega a cómo está escrito. Ahora continuemos con Natanael. Yahshua dice que es un verdadero israelita, así tal cual. Dice el 48. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Yahshua y le dijo, antes que Filipos te llamara, cuando estabas debajo del Eish de Enaj, de la higuera del árbol de higos, te vi.
El árbol de higos, bíblicamente hablando, los higos representan a Israel, igual que la vid también, o sea, la que da la uva. Y el árbol también de oliva también representa a Israel. Son árboles que representan a Israel y se comparan a Israel con eso. Las ovejas también se comparan a Israel, las ovejas perdidas de la casa de Israel. Se comparan mucho con el pueblo de Israel tal cual, ¿verdad? Las ovejas. Es como una alegoría. En cambio, cuando se habla de otros animales, hablemos de cerdos o de perros, no digo que el perro sea malo, o sea, usted puede tener un perro y obviamente no puede comer cerdo, pero podría tener una mascota de cerdo, que no se lo recomiendo, pero bueno, podría tenerlo. No digo que el animal en sí sea malo, todos los animales tienen un propósito. Pero el punto es que se compara al cerdo y al perro con personas como de otros pueblos, fuera del pueblo de Israel. Pero bueno, eso es un tema un poco largo de explicar, pero sí me gustaría dar unas pinceladas al respecto sobre ese asunto. ¿Por qué se comparan el cerdo y el perro y otros animales de esa forma con otras personas? Que se puede ver como un insulto, así tal cual, en la Biblia. ¿Por qué? Porque resulta que esos animales son impuros, o sea, no se pueden comer, está prohibido por la Torah comerlos. Y si son impuros, estas personas también son impuras porque son pueblos sin mandamiento, sin Torah, sin Elohim, sin Yahweh, porque no quieren nada con él. Entonces por eso al pagano se le compara con un perro varias veces en la Biblia. Y ahorita tenemos que a Natanael, que es don de Elohim, está parado bajo una higuera y Yahshua dice que lo vio bajo una higuera. Y tras de eso también Yahshua dijo que he aquí un verdadero israelita antes de que Natanael se acercara. Y Natanael le dice, ¿de dónde me conoces? Le está diciendo Natanael porque él no lo conocía. Dice, respondió Natanael y le dijo, Rabí, Ata ben Yahweh, Ata Melech Israel. Le está diciendo que él es el rey de Israel, el hijo de Yahweh. Respondió Yahshua y le dijo, ¿por qué te dije? Porque te dije, te vi debajo del árbol de higos, ¿tienes emuná? ¿Tienes fe? Cosas mayores que estas verás, le está diciendo a Natanael, que cosas aún más grandes que estas va a ver, porque él tuvo fe solo por la profecía que le dijo de que lo había visto bajo el árbol de higos. En el 51 dice, y le dijo, omen, omen te digo, amén, amén te digo, de aquí en adelante veréis los cielos abiertos y a los malajín de Yahweh que suben y descienden sobre el Ben Hadán. Esto es otra profecía también. Yahshua, cuando muere y resucita al tercer día, se le aparece a los discípulos. Pasa un tiempo, si no mal no recuerdo, pasa un tiempo con los discípulos y después él vuelve a subir a los chamayín. Y aquí es donde se cumple esto que le está diciendo Yahshua. Aparte de que esta profecía también tiene que ver con los últimos tiempos, ¿verdad? Con la venida de Yahshua, con todos los acontecimientos de Apocalipsis y demás. Entonces le está asegurando a Natanael, por haber tenido fe en él, que eso iba a suceder y que él lo iba a ver y que iba a ser partícipe de este gran milagro. Y aquí termina el primer capítulo de Juan. Espero que les haya gustado, que les haya sido de ayuda, que Yahweh los bendiga en el nombre de Yahshua, Shalom, Urahot, paz y bendiciones.